poco Lucy Caballero y interrumpo lo que estaba diciendo porque vamos a hablar directamente con ella. Así somos. Me parece perfecto igual. Ahí estamos con Lucy Caballero, licenciada en Sociología y además investigadora, militante feminista. ¿Cómo estás, Lucy? Bienvenida nuevamente a Surge la Mañana. ¿Cómo están, compañeras? ¿Todo bien? Acá, muy bien. Todo bien. Discutiendo profundamente. ¿Qué discuten? Estábamos discutiendo un poco el tema que íbamos a hablar con vos, sobre el FMI, pero sobre la deuda externa, pero también la deuda de los hogares, que es un tema, entiendo que también has investigado, pero también hablamos un poco, empezamos en realidad discutiendo sobre este DNU del Gobierno Nacional, esta nueva medida de necesidad y urgencia, donde el gobierno se hizo cargo, además de que la situación del país económica era grave. Así que me gustaría escucharte de qué pensás en realidad de la situación actual de hoy, de cómo estamos viviendo los argentinos esta situación, pero bueno, qué está haciendo también el gobierno con esta nueva sobredeuda con el FMI. Bueno, lo que está sucediendo es que el gobierno, después de un modelo económico donde le hizo hacer un sacrificio inútil a la población, un ajuste brutal, uno de los peores de la historia, como se jacta el propio presidente, un ajuste muy cruel que implica sacarle morfina a las personas que tienen cáncer, destruir las universidades, dejar el país sin obra pública, bueno, un verdadero desastre, ¿no? Después de haber hecho eso, nos viene a decir que no hay dólares, ¿no? Que efectivamente ese modelo es insustentable y que necesitan dólares. Y para eso, justamente lo que hace es apelar nuevamente al Fondo Monetario de una manera que es totalmente ilícita, ilegal, inconstitucional. Recuerda muchísimo al gobierno de Mauricio Macri, donde se tomó deuda violando los propios estatutos del fondo y además violando normas administrativas internas, pero en este caso es aún más ilegal porque es por decreto, no solamente violando leyes administrativas con respecto a cómo tiene que tomarse la deuda, sino también la ley de la deuda pública que se sancionó el gobierno anterior de Guzmán, que obliga a que el endeudamiento pase por el Congreso. Así que la verdad que es una situación que muestra efectivamente, quiénes son los poderes que nuevamente están gobernando el país, ¿no? Es una casta financiera, es un saqueo el que estamos viviendo y en un momento los dólares se acaban y necesitan del endeudamiento externo para poder sacar el dinero afuera del país. Me parece que es importante retomar la discusión de la ilegalidad de la deuda, volver a politizar esas causas que se abandonaron en el gobierno anterior, pero también saber que estamos en un momento donde el capitalismo financiero apuesta cada vez más a mecanismos ilegales, donde ya no les importa mantener las formas de la democracia liberal. Sí. Así que me parece importante acompañar la movilización de los jubilados, porque son los primeros afectados por el pago de la deuda externa y son una forma de oponernos y por supuesto seguir insistiendo en mecanismos de distintos tipos para cuestionar la legalidad de la deuda y exigirle claramente a la oposición que diga que esa deuda es ilegal, ¿no? Que no se va a pagar. Sí. No, y además pensaba, hoy estábamos como muy ahí, estábamos discutiendo muy, no sé, emocionadas con esto, porque también, viste, tiene historia la deuda con el FMI, pero bueno, también la deuda externa, y digo que hoy nuevamente, se había dejado de tener una deuda con el FMI, se volvió ahora, y ahora no sé en qué nivel estamos de deuda con el FMI y también con otros organismos, pero es muy grave, y también eso, recordaba con lo que vos decías, a días de además de tener a un presidente que fue parte de una presunta estafa de criptomonedas, ¿no? Entonces, como me parece muy importante, ¿no? Empezar a hablar de, casta financiera, dijiste, ¿no? Y de lo que son capaces, y también entiendo una nueva etapa de este sistema capitalista,
de financiarización, digo, atroz, que bueno, que está repercutiendo y llegando a eso, a decisiones políticas de gobiernos nacionales, en este caso en Argentina, que digo, que repercuten a toda una sociedad, a cada uno de nosotros. Sí, efectivamente, la situación es gravísima y como decía, ¿no? Tener un presidente estafador que al mismo tiempo sea el presidente que va a tomar deuda con el Fondo Monetario es casi una película de ciencia ficción y habla de cómo han cambiado las condiciones en las que estamos haciendo política, ¿no? Hay que empezar a pensar que esta clase dirigente y esta clase empresarial ya no se les caen los anillos de sentarse en una actividad de Agustín Laje a decir que los homosexuales son pedófilos y que no les molesta de ninguna manera abandonar cualquier tipo de mediación democrática para llevar adelante el saqueo financiero. Sí, y además, bueno, ahora también recordaba, venimos de la movilización del 8M, que fue también muy masiva y donde se puso también en juego, ¿no?, esto del saqueo, del hambre que se está viviendo, además en ese porcentaje enorme de pobreza, muchas mujeres, muchas personas de la comunidad LGBTQ+, bueno, jubiladas y demás, pero no, qué importante me parece eso, discutir también desde abajo, ¿no?, esto que a veces, cuando vos decías el gobierno anterior dejó esta discusión, que a veces también, no sé si vos lo has escuchado, pero por lo menos yo sí, bueno, no discutamos el FMI o la deuda porque no se va a entender, pero hoy hablábamos y lo entendíamos nosotras por lo menos muy, muy claramente cuando hablábamos hasta de nuestras propias deudas, y no de eso, de empezar a discutirlo también desde abajo. Esto que están haciendo va en línea directa con nuestra vida cotidiana también. Exactamente, me parece que eso es importantísimo, hacer esa lectura política, digamos, se dejó de discutir la deuda en el momento en que creo que se estaban dando los vectores de politización más interesantes dentro del movimiento feminista, trazando esta relación entre cómo el endeudamiento externo llevó a que una parte grande de la población tuviera que endeudarse para vivir. Todavía teníamos muchas herramientas como para poder insistir en esa discusión y me parece que en el gobierno anterior se separó la discusión de la deuda de la movilización social, se volvió a masculinizar y a volver un problema de técnicos, y ahí me parece que se perdió una gran oportunidad, ¿no?, para ir a fondo en discutir la legalidad de la deuda, y hoy estamos en este escenario, en un escenario donde claramente ellos hacen el balance de ese proceso y van a fondo, ¿no? A fondo, con más inconstitucionalidad, con más ilegalidad. Si Caputo hubiera ido preso, o por lo menos se lo hubieran molestado de alguna manera, por ahí hoy lo estaría pensando 2 veces antes de hacer esto. Y bueno, entonces me parece que es momento de reafirmarse en todas estas discusiones que quisimos dar en la etapa anterior y que muchas veces se nos trataba como de utópicas o de no tener un timing político, y bueno, seguir insistiendo en eso. Compañeras, y me parece en ese punto que el 8 de marzo fue y es una fecha importantísima para seguir reafirmando la discusión contra la deuda, ¿no? Sí. Lo que sí les quería decir que tengo que salir a dar clase, sí. Así que un poco tengo que cortar ahora, pero que nada, podemos volver a hablar. Sí, ni hablar, además porque se nos cortó la luz, porque te íbamos a llamar más temprano. Pero sí, no, me gustaría capaz que la próxima, volver a llamarte, capaz hasta el próximo miércoles, si querés, porque preguntarte, ¿no?, cómo resistir a este nuevo embate del FMI, pero bueno, entiendo que me parece que ese punto lo podemos traer a colación de bueno, la demostración que hicimos este 8M y también ahora se viene el 24, hoy mismo con los jubilados y jubiladas, ¿no? Estar en las calles y empezar a discutir desde abajo eso. Así que te agradecemos un montón y bueno, la próxima volvemos a encontrarnos y a hablar con los tiempos más coherentes, así en base a lo que cada uno hace. Así que te agradecemos también un montón. Un abrazo gigante, compañeras. Chau. Gracias, chau. Bueno, ahí hablábamos con Lucy Caballero. Interesantísima. Sí, nos hubiera gustado escuchar un poco más, pero bueno. Sí, no, pero bueno, pero me parece que está bueno y además yo invito a escuchar a los oyentes
Hicimos 2 entrevistas con Lucy Caballero, además de la Sí. de hoy. Que la escuchen, que están muy buenas. Hicimos una el año pasado y otra el anterior, por ahí.